determinar la ecuación canónica de la elipse y sus elementos. Para nosotros encontrar la ecuación canónica, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Veamos acá. Recordemos que nos vamos a encontrar con 4 casos. Estos 2 primeros corresponden a elipses con centro el origen del sistema. Entonces vamos a encontrar elipses horizontal. El eje focal está, en este caso, sobre el eje X. Si vemos esta, el eje focal está sobre el eje Y. Observen la ecuación de la primera, la elipse horizontal, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y en este caso, observen que acá, en este caso, a cuadrado está debajo de y cuadrado. A siempre es mayor. Pero también nos vamos a encontrar con estos 2 tipos de elipses, cuando el centro no es el origen. Entonces acá tenemos para la primera la ecuación canónica y para la segunda la ecuación canónica. Recordemos que acá el centro es un punto de coordenadas h, k. H en X y K en el eje Y. Entonces observen acá, comparemos nuestra elipse, comparémoslo a ver, miremos y podrán darse cuenta que es una elipse horizontal donde el centro no es el origen del sistema. Entonces estamos con esta ecuación. Observen la forma de la ecuación. X menos H, voy a anotarla acá. Entonces es una ecuación canónica de la forma X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si nosotros queremos encontrar esta famosa ecuación canónica, necesitamos determinar los valores de h y k, que corresponden a las coordenadas del centro de la elipse. También necesitamos determinar los valores de a y b. Entonces vamos a empezar a ver cómo determinamos h y k. ¿Sí? Entonces necesitamos ayudarnos del centro de la elipse. Así que, entonces acá vamos a colocar cuál es el centro de nuestra elipse. Entonces acá tenemos que el centro es el punto C de coordenadas. Miremos bien acá. En el eje X 3, entonces 3 en X, y en el eje Y menos 2. De tal manera que si tenemos el centro, tenemos, ojo, la primera componente va a ser h, y en este caso el valor es 3. Y la segunda componente va a ser k, y el valor es menos 2. Bien, entonces ya tenemos h y k. ¿Cómo determinamos los valores de a y b? Entonces ahora, vamos a ver, necesitamos determinar valores, en este caso de a y b. ¿Ok? Valores de a y b. Recordemos que a nos representa la distancia desde el centro de la elipse al vértice de la elipse. Y acá tenemos el vértice de la elipse. Entonces acá a este lo podemos llamar b sub 1 y acá nos quedaría el b sub 2. Entonces la distancia del centro de la elipse al vértice me representa a. Entonces, ¿cuántas unidades tenemos acá? Entonces, partiendo del centro, 1, 2, 3 unidades. De tal manera que tenemos ya el valor de a. A es igual a 3 unidades. B me representa
B me representa en la elipse la distancia desde el centro a cualquiera de los dos extremos del eje menor. Este es el eje menor. Entonces, si nosotros miramos la distancia que hay desde acá hasta acá, si nosotros llamamos a este B sub 1 y B sub 2 acá, entonces la distancia desde acá hasta acá o desde acá hasta acá me representa B. Entonces, B es igual a ¿cuántas unidades hay desde el centro hasta acá? Entonces hay una unidad y acá 2 unidades. Ahora sí vamos a formar la ecuación sustituyendo A, B, H y K en la ecuación canónica. Entonces esto nos va a quedar, vamos a empezar a ver cómo nos queda ahora sí la ecuación canónica. Entonces, veamos a ver. Vamos a sustituir esos valores. Entonces, nos quedaría X menos el valor de H. Y el valor de H, 3. Entonces me quedaría X menos 3. Cierro, abro paréntesis, cierro, elevado al cuadrado. Sobre A al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Más. Ahora viene Y menos K. Y menos el valor de K. Entonces voy a utilizar el corchete acá. Entonces sería Y menos el valor de K. Y el valor de K es menos 2. Entonces me quedaría menos 2. Cierro. Y hay que elevarlo al cuadrado. Todo sobre B elevado a la 2. B al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado. ¿Igual a cuánto? A 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar ahora sí ya en definitiva la ecuación canónica? Entonces vamos a anotarla aquí abajo. X menos 3 al cuadrado sobre, entonces 3 al cuadrado, 3 por 3, que es igual a 9. Más, aquí ya puedo usar el paréntesis, Y menos por menos nos va a quedar más, entonces Y más 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, 2 por 2, que nos da 4, igual a 1. Así, de esta manera, entonces, hemos encontrado la ecuación canónica de una circunferencia con centro, el punto de coordenadas 3, menos 2. Ahora vamos a determinar los elementos de la elipse. Como tenemos la gráfica, podemos empezar por determinar los vértices, las coordenadas de los vértices. Entonces, a ver acá, vértices de la elipse. Recordemos que los vértices de la elipse son los extremos del eje mayor de la elipse, ¿sí? Y el eje mayor de la elipse es el segmento B sub 1, B sub 2, o V sub 1, V sub 2, ¿no? Este segmento. Los extremos son estos dos puntos que tenemos acá. Entonces, comencemos con las coordenadas de V sub 1. Entonces, V sub 1 tiene coordenadas, veamos acá, 6 en el eje X y en el eje Y menos 2. Entonces sería el punto de coordenadas 6, menos 2. Y el otro vértice, V sub 2, acá está, en el eje X
0. Y en el eje Y, pues el punto menos 2. Bien. La gráfica también nos está mostrando los extremos del eje menor, que es el segmento B sub 1, B sub 2. Entonces, de una vez, extremos del eje menor. Recuerden que los vértices también son los extremos del eje mayor, ¿no? Entonces, el punto de coordenadas B sub 1. Entonces, B sub 1, observenlo acá, 13 en el eje X y en el eje Y, 0, 3,0. Y B sub 2, acá, es el punto de coordenadas 13 en el eje X y en el eje Y, vamos al eje Y, sería menos 4. ¿Cuánto mide el eje mayor? O sea, el segmento V sub 1, V sub 2. ¿Cuál es la longitud del eje mayor? Como tenemos la gráfica, pues nosotros podemos determinar cuántas unidades tiene. Pero recordemos que la longitud del eje mayor, pues es 2 veces A. Es decir, 2, ¿cuál es el valor de A? La distancia del centro al vértice. 1, 2, 3 unidades. Entonces, 2 por 3, esto me daría 6. ¿Cuál es la longitud del eje menor? Entonces, este es el segmento, podemos contar las unidades o recordar que la longitud del eje menor es 2 veces B. Es decir, 2 por B corresponde a la distancia del centro al extremo del eje menor, que son 2 unidades. O sea, B es igual a 2 y 2 por 2 nos da 4. Entonces ya tenemos que la longitud del eje mayor son 6 unidades, que la longitud del eje menor 4 unidades. Acá nos faltó un punto bastante importante de la elipse, que son los focos, ¿sí? Acá sobre el eje mayor vamos a tener los focos, vamos a determinar las coordenadas de los focos. Entonces, ojo acá, vamos a colocar focos de la elipse. Para determinar las coordenadas de esos focos necesitamos determinar el valor de C. Y C, ojo, nosotros tenemos que, acá no tengo lo que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Ya hemos dicho que nos representa A, que nos representa B, y C ahora, que es la distancia del centro de la elipse al foco. La distancia del centro al foco de la elipse, que va a estar por acá, sobre el eje mayor. Bueno, entonces vamos a necesitar despejar C acá. Entonces esto nos va a quedar que C al cuadrado es igual a, si yo despejo, entonces me quedaría A cuadrado menos B cuadrado. ¿Sabemos cuál es el valor de A? ¿Sabemos cuál es el valor de B? Sí. Acá los tenemos. Entonces vamos a hallar C cuadrado. Entonces, C al cuadrado es igual a 3 unidades. Entonces sería 3 al cuadrado menos B, 2 unidades.
al cuadrado. Entonces se nos va a quedar 3 al cuadrado da 9 menos 2 al cuadrado da 4. Esto me da, realizamos la resta, la operación, nos daría 5. Extraemos la raíz cuadrada y nos queda que C es igual a la raíz cuadrada de 5. Es un número primo, es decir, si descomponemos no vamos a poder simplificar esta raíz, nos quedaría así, C es igual a raíz de 5. De pronto podemos tomar un valor aproximado para la raíz cuadrada de 5. Entonces un valor aproximado es 2,2. Entonces, la distancia del centro de la elipse al foco, o a los focos, porque la elipse tiene 2 focos, es de 2,2 unidades. Entonces, como acá está el centro, entonces, una unidad acá, 2 unidades acá, 2,2. Entonces, por acá vamos a encontrar uno de los focos de la elipse. De igual manera, una unidad, 2 unidades, 2,2 unidades, y aquí vamos a encontrar el otro foco de la elipse, F sub 2. Bueno, vamos a mirar a ver cómo podemos encontrar las coordenadas de estos dos puntos. Entonces, a ver, las coordenadas para el foco 1. Vamos a ver, ahora sí. Entonces, F sub 1, ¿qué coordenadas tiene? Recordemos que la distancia de aquí hasta acá es de raíz de 5 unidades o 2,2 unidades. Entonces, nos quedaría, veamos acá, en X, ¿cuánto? Fíjense, dice 5 y un poquito más. 5 y un poquito. Si uno mira acá, 5 y un poquito. De acá hasta acá hay 3 unidades. De acá hasta acá hay raíz de 5 unidades. Entonces, si queremos escribirlo con radicales, pues nos queda un número como 3 más raíz de 5. Fíjense cómo me quedaría esa primera componente. 3 más raíz de 5. O podemos decir, hasta acá hay 3 unidades, de aquí a aquí hay 2 unidades, entonces esto me da 3 más las 2,2 unidades, nos daría 5,2 unidades. Vamos a colocarlas de esa manera que pueden resultar más fácil. 5,2 unidades en X. 5,2 unidades en X. Y en el eje Y, menos 2. Bien, ya tenemos las coordenadas del foco 1. Repito esta primera componente. Si la quiere trabajar con radicales, pues nos quedaría 3 más la raíz de 5 unidades. Esa sería la primera componente. 3 más raíz cuadrada de 5 unidades. ¿Ok? Y acá viene ahora el interrogante también para el foco 2. Entonces, veamos las coordenadas de F sub 2. Si nosotros subimos acá en X, entonces, ¿qué valor sería acá? ¿Sí? Recuerden que de acá hasta acá hay 2,2 unidades. De acá hasta acá hay 2,2 unidades. ¿Sí? Entonces, este valor acá, ¿cuántas unidades hay desde aquí hasta acá? Pues 0,8 unidades. 0,8 más las 2,2 me da las 3 unidades. Entonces este sería en el eje X 0,8 unidades. Y en el eje Y, pues menos 2. De esta manera, observen cómo ya tenemos las coordenadas de los dos focos de la elipse.